Llevando los domingos, que es conociendo a nuestro Dios, conociendo al Señor, conociendo a nuestro Creador, a nuestro Redentor. Y hoy quiero compartir con ustedes este día, hermanos, hermanas, el tema que conoce a tu Dios, que Dios perdona. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios perdonador. ¿Sí? Vamos a conocer que nuestro Padre Dios en su misericordia, en su amor, en su paciencia, en su plenitud, es un Dios que perdona. Hace muchos años, de hecho esta persona ya partió con el Señor, se me acercó un varón y me dice lo siguiente: pastor, yo quiero preguntarle algo que a veces medito en ello y no me ha dejado descansar. Yo le quiero decir directamente, ¿Dios perdona a alguien que le quitó la vida a otra persona? Yo lo único que le puedo contestar es lo que Dios dice en su palabra. David, un hombre que el mismo Dios dice que era conforme al corazón de él, cometió adulterio, mintió, se confabuló para terminar con la vida de una persona. Cometió muchos errores. Sin embargo, hubo un factor esencial que todos nosotros debemos comprender, que para que el Señor Dios nos perdone verdaderamente, debe de haber un arrepentimiento verdadero, genuino. Y ese arrepentimiento se nota, hermanos, se va a notar. En el caso del rey David, se notó. De hecho, en una ocasión, él iba entrando después de una batalla y una persona arrojaba piedras y tierra contra él y le decía: eres un rey, sí, o sea, muere, quería su muerte. Sanguinario y perverso, le decía. Se dirigía al rey. Eres un sanguinario y perverso, le gritaba. Entonces, uno de sus guardias ahí le dijo: ¿quieres que vaya y termine con esta persona porque te está ofendiendo? La actitud de ya el rey David dijo: déjalo. Quizás es de parte de Dios porque me lo merezco. Eso habla de un arrepentimiento, hermanos. Eso habla de haber comprendido lo que Dios puede hacer en el ser humano. Esta persona me decía que tenía una carga en su corazón, porque él no sabía si Dios podía perdonar esto. El rey David escribió muchos salmos y él comprendió verdaderamente lo que era el perdón. Y que el Dios que él tenía, que es el mismo que usted y yo tenemos, hermanos, es un Dios que perdona. El Salmo 86:5 dice lo siguiente, escuche bien: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te llaman, claman a ti, oran a ti, piden tu favor, para todos los que te invocan. La palabra o término perdón, hermanos, o perdonar, lleva la connotación o hace referencia a pasar por alto, a no considerar, a remitir e inclusive a indultar o liberar de una culpa. Eso es lo que hace el perdón de Dios. Y muchos seres humanos viven en la condición de infringirse dolor, ¿sí? Y hacerse un autojuicio y una autocondenación por causa de los hechos cometidos en un pasado. Y esto sucede, hermanos, cuando se empieza a ser consciente de la condición de la vida que se lleva o se está llevando. Y hasta cierto punto es bueno, hermanos, darnos cuenta que no estamos bien,
que no estamos correctos. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí. ¿Sí? No debemos quedarnos ahí. Debemos comprender qué es lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Ahora, porque una persona que no es consciente o aún no es consciente de ello, de su condición de vida, que lleva una vida totalmente desagradable a Dios, pues no está en condiciones de ser perdonado, porque esta persona va a decir, ¿de qué tengo que ser perdonado? ¿De qué tengo que ser perdonado? No es consciente de su condición de vida. Acordémonos que para estar en la presencia de Dios desde hoy y para siempre es necesario ser lavados, limpiados, purificados, sanados de todo aquello que Dios identifica como pecado. El pecado significa fallar, errar, cometer errores que tarde o temprano tendrán consecuencias como las tuvo con David. Y sobre todo, la consecuencia más trascendental que tiene el pecado es la consecuencia eterna. Esa es la realidad. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, requirió ser perdonado, ya que no solo falló, cometió errores una sola vez, sino en bastantes ocasiones. Él fue quien, por revelación de Dios, al darse cuenta de su condición, escribió muchos salmos. Por ejemplo, el Salmo 51, no lo vamos a leer, ese solamente lo voy a mencionar. Pero usted lo puede leer en su casa y percibir cuál era la condición del corazón de David cuando se presentó ante el Señor con esta oración. El rey David, pues, fue perdonado, pidió perdón, se arrepintió y escribió, pues, salmos, plegarias, oraciones, que algunos los hacía con instrumentos musicales. Uno de ellos fue precisamente el Salmo 130, versículos del 1 al 8 que vamos a leer, hermanos. Fíjese bien, el corazón de un hombre que se dio cuenta que podía ser perdonado, que tuvo la acción de arrepentirse y precisamente recibió esta bendición de parte de Dios. Fíjese lo que dice. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, fíjese, Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Qué significa esta frase, hermanos? Lo que significa es que si Dios pidiera rigurosamente cuenta por los pecados cometidos, nadie podía escapar de la condenación. Pero el versículo 4 precisamente da cuenta, revela, nos manifiesta lo que David conoció de su Señor. Pero en ti hay perdón, ¿sí? Para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, entiéndase, en sus promesas. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y luego le dice, creyentes, pueblo de Dios, espera Israel a Jehová. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel, compréndase a hoy, a todos los creyentes de todos sus pecados. Debemos tener conciencia, iglesia, que para ser aceptos ante Dios, es necesario solicitar su perdón. Ese perdón que es un atributo exclusivo de Dios para cambiar la trascendencia espiritual de todo ser humano por medio de Cristo. Nuestro Dios es grande en misericordia. Aún más, es grande en amor, en compasión, en misericordia que es inagotable. De tal forma que con su muerte expiatoria, su muerte redentora, abre las puertas a su lugar santísimo, que es su misma presencia, iglesia. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, murió
Hermanos, sucedieron hechos sobrenaturales. Uno de ellos es que el velo del lugar del templo se rasgó de arriba abajo, abriendo la entrada por medio de su sacrificio a todo aquel, ¿sí?, que ha comprendido esta grande bendición. Sin embargo, para llegar a ese lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios, hermanos, para llegar a ese lugar es necesario un verdadero y genuino arrepentimiento. Es necesario un verdadero y genuino arrepentimiento. De hecho, Juan el Bautista, en Mateo 3:8, les dijo a algunos que se estaban acercando a Dios. Sí, y ahí venían en la fila. Y a ellos los confrontó y les dijo: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque sabía que solamente era una actitud de apariencia externa que el Señor Jesucristo posteriormente confrontó. Y como le menciono, el único, escuche bien, tiene que haber un verdadero y genuino arrepentimiento, sí. Y el único que sabe si es un verdadero y genuino, honesto y pleno arrepentimiento es solo aquel que puede perdonar. Hermanos, al Señor no le podemos engañar. Y en ese orden de ideas de la predicación de la semana anterior, tampoco podemos comprar su perdón, aunque muchos lo quieren vender. Hermanos, no se puede. Para explicar bien el perdón de Dios, iglesia, que es una provisión que solo viene del Padre Celestial, es necesario comprender lo siguiente. El ser humano es inclinado hacia la maldad, es la realidad. Y esto nadie lo puede negar. Solamente voltee lo que está aconteciendo, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, hermanos. El hombre es inclinado a la maldad. Tiene esa herencia de Adán, en el ADN, desde Adán, hermanos. ¿Sí? Eso nadie lo puede negar. Se genera día con día. Y el Dios que usted y yo tenemos, el Dios creador del cielo y la tierra, sabe perfectamente esta condición del ser humano. Y el rey David también lo supo, hermanos. Usted lea el Salmo 51 completo, pero voy a mencionar solamente el versículo 5, que dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que dice, reconoció su naturaleza. Perdón, hermanos. Reconoció su naturaleza. En la traducción lenguaje actual que le puse ahí, fíjese cómo lo dice el rey David. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Como le digo, el ADN. Ahora, el rey David se dio cuenta. Pero aquí lo importante es que si nosotros ya nos dimos cuenta, si ya admitimos y ya reconocimos que somos inclinados a la maldad. Y esa es la humanidad, hermanos. Aunque cambió nuestra naturaleza, esa es la condición humana. Imagínese, ya la pregunta o la respuesta a esta pregunta la sabemos. ¿El cristiano peca? Pues, si el Señor Jesucristo, bueno, la palabra de Dios dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si los creyentes, hermanos, a veces se nos barre, imagínense allá afuera. Sin embargo, yo quiero aclarar esto. Ese versículo que dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, no es una licencia para pecar. O sea, cierre por favor esa opción. No es una licencia para pecar. Le pongo el ejemplo. Una persona que aún vive muerta en sus delitos y pecados, viene el pecado y se echa, mire, a gusto, y ahí navega en el pecado y anda a gusto, se deleita en el pecado, hermanos.
Pero una persona que ya cambió su naturaleza, que ya entregó verdaderamente su corazón a Cristo y que ya se arrepintió verdaderamente y comprendió esa nueva oportunidad que Dios le da, ya no es su naturaleza el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque esa es su naturaleza. Pero el cristiano, aunque peca, no se avienta, pero a veces se resbala, hermanos. Pero si alguno hubiere pecado, para no cargar con esa condenación, hermanos, es precisamente algo que Dios aclara. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios perdonador, hermanos. Es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que tiene paciencia con nosotros y conoce que somos polvo, conoce que somos humanos y sabe que fallamos. Por eso el que piense que está firme, cuídese de no caer, hermanos. Tenemos que saber que Dios es un Dios que perdona y da la oportunidad. Sin embargo, no es una licencia para cometer errores. Todo lo que Dios estableció desde la antigüedad y que podemos observar desde el Antiguo Testamento en nuestra Biblia, Dios lo proveyó para que usted y yo, siendo indignos y no merecedores de todo beneficio, con todo eso y aún así nos podamos acercar a recibir lo que Él solo puede dar, que es el perdón. El perdón es una nueva oportunidad de vida, hermanos. Es una nueva oportunidad que Dios nos dio para comenzar de nuevo. En la Escritura podemos ver varios ejemplos de ello, de esa nueva oportunidad. Siempre Dios se acercó a su creación para brindar esa opción, esa oportunidad, bueno, única opción, ¿no? Por ejemplo, a Noé, pregonero de justicia. A Abraham se le reveló para que cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, vete de tu tierra y tu parentela. A Moisés se le reveló para presentarles un camino de libertad, fuera de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias sobre todo, hermanos. Pero es importante que conozcamos y que hagamos todo conforme a como Él lo estableció. Pero no sé si usted ya se ha dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta que el ser humano quiere establecer las cosas a su modo. El ser humano siempre tratando de hacer las cosas de acuerdo a como se imagina, ¿no? Como le digo a veces, el ser humano siempre va a inventar su cristianismo, su forma de ver las cosas, su forma de opinar, pero no, hermanos, la única forma que usted y yo debemos de considerar para caminar el Señor es como Él lo estableció en su palabra. Pero el ser humano siempre hace sus costumbres, sus tradiciones, formas que Dios no enseña en su palabra, ¿sí? Así es. Aunque se vayan de rodillas al Tepeyac, no, eso no es lo que estableció el Señor. Dios estableció un verdadero arrepentimiento, una reconsideración de la vida, el sincerarse delante de Dios. Dios lo ve todo de todos modos, hermanos. ¿Qué vamos a esconder? Pero el ser humano siempre sus costumbres, sus tradiciones, es la realidad. El Señor Jesucristo incluyó en su ministerio romper tradiciones que se hacían solo por cumplir, reuniones, celebraciones sin sentido. Pero después de Él se volvieron a establecer. Ahí es donde viene la necedad del ser humano, ¿no? De hacerlas al modo del ser humano. Hermanos, al modo del ser humano no va a funcionar nada. Todo tiene que ser a como Dios lo estableció. Hoy, por ejemplo, en esas costumbres y tradiciones que la gente va y hace y que muchas veces no sabe, es como cuando entrevistan a una persona, ¿no? Ahí en una manifestación. Oiga, ¿de qué es esta manifestación? No sé, yo nomás vine aquí, estoy en la bola. Y así, hermanos, mucha gente con su religión. No sabe, hermanos. Comprendan que la palabra no está ni muy arriba, ni muy alta, ni muy pronto. Aquí está, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, cerca de ti. Todas las cosas, pues, que usted y yo hacemos para Dios, todas las cosas, absolutamente todas. Si alguien viene, por ejemplo, sale usted ahí y está una persona de pura casualidad y le pregunta, oiga, ¿y qué es lo que hacen aquí? ¿De qué trata? Usted tiene que darle una respuesta enfática. Vengo a darle gracias a mi Creador porque Él murió en la cruz por mí y yo soy consciente de lo que hizo por Él y me perdonó mi vida. Me liberó del pecado. Esa es la realidad.
Y vengo a darle gracias y eso nunca lo voy a dejar de hacer porque Él me sigue instruyendo, edificando mi vida, estableciendo mi fe, cimentando, ¿sí?, con sus principios y valores que Él quiere enseñarme para que mi fe sea verdaderamente en el Dios que creó la Biblia, que creó el mundo, dio la vida y que está escrito en su palabra, la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nada más no se equivoque como yo. Hermanos, todas las cosas que hacemos es para Dios. El congregarnos es para Dios. El involucrarnos en la obra del Señor es para Dios. El participar, recibir y dar amor es por Dios y para Dios. La fe que tenemos, iglesia, cada actividad, cada reunión, no es por obligación, no es para cumplir, no es para solo demostrar y llenar un vacío o un hueco o una actividad. No, hermanos, no debe ser así. Todo lo que hacemos es por convicción. Porque esa es la naturaleza propia de un hijo, amar a su padre, permanecer bajo su dirección, llenarse de él, estar en su presencia y celebrar juntos y de todo corazón que Cristo vive y reina para siempre en nuestras vidas, hermanos. En la religión solo se cumple, pero se sigue siendo de la misma naturaleza. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y se recibe el perdón de Dios y se es consciente de ello, entonces viene el verdadero cambio, la verdadera metamorfosis de la naturaleza, pasando de una condición caída a una condición redimida y restaurada por el mismo que otorgó el perdón. Ese es el Dios que perdona, hermanos. Todo, absolutamente. Todo, hermanos. Lo único que se requiere, un verdadero arrepentimiento. Hermanos, siempre existirá la religión y la religiosidad. ¿Sabe por qué siempre va a existir la religión y la religiosidad? Porque es más fácil solo cumplir exteriormente que vivir obedeciendo la palabra de Dios. Es más fácil querer y pagar también, querer pagar los favores de Dios, que cumplir, sí, lo que Dios ha establecido. Es más fácil cumplir un requisito exterior que cambiar total absolutamente en lo interior. Hermanos, no nos engañemos. Acuérdese, todo debe de ser al modo de Dios. Del Dios que perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento. Y tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que comentó pues Juan el Bautista cuando veía que venían al bautismo personas que solo lo hacían por cumplir, para aparentar o solo para callar las culpas. El contexto del que leímos, dar pues frutos dignos de arrepentimiento, lo voy a leer, es Mateo 3:1. Fíjese cómo lo dice. Dice así, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Acuérdese que todavía no se había manifestado como hoy conocemos al Señor Jesucristo, ¿sí? Ya había llegado, se ha mantenido todavía hasta cierto punto bajo discreción. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, ¿qué dice? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? En el lenguaje castellano actual, ahí dice arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues aclara, ¿verdad? La misma escritura aclara, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, o sea, de Juan el Bautista, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, o sea, a lo que estaba haciendo, que es bautizando, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Juan, acuérdense que todavía no se abría la dispensación de la gracia, porque aún no había muerto Cristo, hermanos, entonces ahí sí confesaban sus pecados y se bautizaban. Hoy, hermanos, en Cristo ¿te das cuenta de tu condición? ¿Pides perdón a Dios? ¿Clamas porque Jesucristo, su Espíritu Santo, venga a tu vida, viene a reinar en tu mente, en tu corazón, en todo su ser?
hay un nuevo nacimiento, hay una paulatina transformación de la mente. Entre más nos expongamos a la palabra de Dios, más rápido es, y entre más obedezcamos también. Y entonces se da testimonio público por medio del bautismo, que ya soy una nueva persona, en donde ya moría la antigua naturaleza y renazco una nueva naturaleza en Cristo Jesús, ¿sí? Porque aquí lo dice, mire, era el bautismo de Juan, en ese tiempo así aplicaba. Entonces eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía? Ya, con mucho amor. Y le hacía así. Les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, mire, ya la hicimos porque tenemos pedigrí. No, hermanos. Bueno. Abraham tenemos por padre porque yo os digo, o sea, ellos se jactaban de eso. Tenemos por padre a Abraham, ni siquiera tenemos que venir, pero vamos a venir para que la gente vea. Entonces, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo, dice Juan el Bautista, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, lo que le está diciendo es, cualquiera puede decir yo soy, pero no lo es. Así de sencillo, porque el testimonio es el que va a dar cuenta. Tenemos pues, iglesia, y debemos saber que Dios es un Dios perdonador. ¿Cuándo qué? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y esta palabra confrontante que Juan el Bautista le dio a los saduceos y fariseos es porque no se habían arrepentido, hermanos. Es porque no se habían arrepentido. Esa es la realidad, iglesia. Ahora, cuando encontramos a personas, o espero que no seamos ninguno de nosotros, y digamos aún, pero ¿de qué o por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué o qué? Si yo soy bien buena onda. Cuando se tiene aún esa opinión, iglesia, aún se está en la vieja naturaleza, en la naturaleza caída. Se está viviendo aún en la condición de la realidad humana sin Cristo. Esa es la realidad, hermanos. El ser humano desobedeció, el ser humano pecó, hermanos, desde el principio, desde Génesis. La mujer, el hombre desobedecieron a Dios. Se notó el fruto en su siguiente generación, donde Caín afectó la vida de su hermano Abel. En el capítulo 6 de Génesis dice que la maldad de los hombres era en general, ya se había generalizado la maldad. Y no es la excepción hoy. No es la excepción hoy, iglesia. Así es el corazón del ser humano. La maldad sigue aumentando de manera exponencial. Hermanos, y entonces viene un diluvio. ¿Qué representa el diluvio? No sé, ¿cuál es la aplicación espiritual del diluvio? Volver a comenzar. Y es la oportunidad que Dios da individualmente. ¿Sí? Cada persona recibe esa oportunidad. Esa es la realidad, hermanos. Una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Volviendo a comenzar. Y es necesario que suceda esto porque el ser humano en este mundo sigue viviendo y participando de Sodoma y Gomorra. Sigue participando de la condición de Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, tramposo. Sigue participando de los hermanos de José el soñador que querían acabar con su vida, querían aniquilar su vida. Siguen participando del espíritu de Jezabel. Siguen participando de la actitud de Saúl, un hombre empecinado a la maldad. Este mundo vive y sigue participando como aquellos pueblos enemigos de Dios y de su pueblo y del pueblo de Dios. Hermanos, la gran prueba es el juicio injusto a Jesús, su crucifixión y no todavía eso, la persecución de la iglesia. Y que en unos lugares todavía existe y en otros nada más se critica, pero no se convierten. Y entonces sigue vigente el verdadero motivo de las guerras, de los conflictos, del odio, de los rencores, de la incredulidad, etcétera, hermanos. ¿De dónde vienen sus pasiones? ¿Sí? Del pecado que mora en sus miembros. De ahí vienen todas las pasiones, hermanos. Estas y otras más son un cúmulo de actitudes y acciones que demuestran un corazón enfermo. Un corazón endurecido y lleno de pecado. Y aún, hermanos, hay personas dentro de las congregaciones así.
Imagínese que puede suceder dentro de las congregaciones, imagínese afuera. Pero la pregunta y la actitud continúan en muchos seres humanos de hoy. ¿De qué o por qué me debo de arrepentir? Precisamente de todo, incluyendo de eso que estás diciendo. Porque eso denota una condición apartada de Dios. En Hechos 3:19 se exhorta, se pide, se repite una y otra vez. Así que arrepiéntanse y conviértanse. El antiguo castellano dice la Reina Valera, arrepentíos y convertíos. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque así se siente la persona que verdaderamente entró en este proceso de arrepentimiento y perdón por el Señor. Sin embargo, el creador del cielo y de la tierra, el que nos dio vida y nos conoce, está esperando esa acción en cada ser humano, el arrepentimiento. Y Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perdonador, hermanos. No tenga duda. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Libérese de esas cargas. No traiga cosas por desconocimiento que ya no deben de estar en su espalda. Dios, por medio de su palabra, nos muestra primeramente nuestra condición, nos llama a una reconsideración de nuestros caminos, nos llama a un acercamiento a Él, y eso lo podemos ver en toda la Escritura, iglesia. Cuando Dios manda construir un arca a Noé, es Dios acercándose al ser humano. Cuando Dios manda erigir, diseñar un tabernáculo, es Dios acercándose al ser humano. Y estas son pruebas de que Él siempre ha buscado un acercamiento con su creación, con toda su magnificencia, con todo su poder, con toda su autoridad, con toda su soberanía, que Él sí tiene soberanía plena. Aún con todo eso, hermanos, Él fue quien tomó la decisión una vez más de despojarse de sí mismo, de humillarse y venir a su creación. Él fue quien en medio de la discordia, de la guerra, del alejamiento, y no de Él, sino del hombre para con Él, descendió del cielo para abrir el camino. Hermanos, Él fue quien sacó la bandera blanca aún con todo su poderío, diciendo, acércate, acércate, no más discordia, no más contención, no más conflicto. Acércate. Hermanos, Él fue quien llamó a los profetas para dar a conocer su voluntad. Él siempre tomó la iniciativa. Y lo dice su palabra, hermanos. Usted y yo lo podemos confirmar en su palabra. Por ejemplo, en Romanos 5:1. Acuérdese, mire, lo que logró Él, lo que hizo Él y quedó escrito en Romanos 5:1, se lo reveló Dios a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy, así como fue levantada la serpiente por Moisés en el desierto, así es levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esa misma fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra gloria? La gloria de Dios, en la esperanza que nos dio Dios en Él. Y entonces explica esto y además, como un paréntesis, y además, escuchen lo que le voy a decir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando hay problemas nos gloriamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya lo comprendiste? Bueno, cierro el paréntesis, te sigo explicando. Porque Cristo, escuche bien, porque Cristo, cuando éramos aún débiles,
a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos, por los malos, por los que tienen un corazón enfermo, por el pecado. Y luego dice, quiero que comprendan esto para que vean la grandeza de la magnificencia del amor, paciencia y perdón de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno tuviera el atrevimiento, osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, si ahora, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación, hermanos? Es el restablecimiento, porque se cortó desde el huerto del Edén. Y el ser humano siguió dando pruebas de esa acción de querer vivir separado de Dios. La reconciliación, pues, es el restablecimiento de la paz, la concordia entre dos partes enemistadas, pero no por responsabilidad de Dios, sino por responsabilidad del ser humano. Porque debemos saber que el ser humano es, y fue, y será el que se sigue alejando de su Creador. Y aún muchos siguen alejados. Ahorita el ser humano muestra su alejamiento de Dios, una vez más, verdad de Dios, verdad de Dios, diciendo, es que yo soy ateo. Ahí está. Estoy peleado con Dios, no creo, lo de Dios no es para mí, no estoy de acuerdo con la palabra, eso quedó atrás, eso de la fe ya es antiguo, y muchos más argumentos que ratifican, comprueban que el ser humano es el que vive separado, alejado de Dios, y es el que le ha declarado la guerra. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo a Pablo. Usted y yo sabemos, iglesia, que originalmente había una relación del Padre Creador con su Hijo Creación, hermanos. Pero se rompió por causa del ser humano, no por Dios, hermanos. Y aún con todos estos argumentos que denotan esa consecuencia de la separación, que es responsabilidad del ser humano, iglesia, Dios sigue esperando. Dios sigue diciendo, fíjese lo que le reveló al profeta Jeremías. Jeremías 31:3. Dice así, él reconoció que es un profeta, un hombre que Dios le reveló su voluntad para predicarla. Y que hoy tenemos por escrito, ¿verdad? Ya no hay esa clase de profetas. Hoy lo que se habla es la palabra de Dios que está escrita. Y dice así en aquel tiempo, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. O sea, como ser humano. ¡Wow! ¿Y sabes qué me dijo? Y lo quiero compartir contigo y contigo y contigo y contigo y contigo. Dice el profeta Jeremías, y yo nomás leo lo que Dios le puso en su corazón. Con amor eterno te he amado. Hermanos, es la voluntad del Padre Celestial para todo ser humano. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi consideración. Te prolongué ese amor. Sí, te prolongué esa compasión que tengo para contigo. El mismo Señor Jesucristo con su voz dijo, hermanos, en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descanso. Yo les haré descansar. Sí, porque fácil es mi yugo en relación al que están llevando ahorita y ligera mi carga. Yo les haré descansar. En Juan 3:16, conocido por todos nosotros, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Estamos viendo la misericordia de Dios, hermanos? Trayendo perdón y restauración a todas las vidas. Lucas 5:32, palabras del mismo Señor Jesucristo, una vez más. Es que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora aquí, pues tiene una aplicación muy general. Si tú te sientes justo, pues vas a seguir ahí. Yo he venido a aquellos que reconocen que son pecadores y que se arrepienten. A eso he venido, a cambiar su trascendencia eterna. Hermanos, usted y yo sabemos que al corazón contrito, dolido, que tiene pesar en su corazón, contrito y humillado, Él no despreciará jamás. Así lo menciona el Salmo 51:17, el mismo rey David, hermanos. Lo que significa que Dios lo que desea verdaderamente como sacrificio, ofrenda entregada a Él, es un corazón humilde, un corazón que reconoce su necesidad de Dios, y el Señor Dios lo recibe, perdona a aquel quien se acerca así con esas actitudes de sencillez, con sinceridad, se arrepiente verdaderamente y Dios le restaura. Sin embargo, sigue esperando a muchos. Sigue esperando a muchos. Segunda de Pedro 3:9, así lo dice, hermanos, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque mucha gente dice, ¿por qué no ha venido el Señor? Quizás te esté esperando a ti. Una de las primeras palabras que el Señor Jesucristo mencionó para iniciar su ministerio, para cumplir con la encomienda del Padre, fue esto que Él leyó públicamente, hermanos, y que desde el Antiguo Testamento era conocido. Él, en Isaías se le dio el rollo, ¿sí?, cuando entró a la sinagoga. En Isaías 61:1 y 2, así estaba, y él lo leyó y quedó en Lucas 4:16 también y en otros evangelios. Lucas 4:16 dice así, narra así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Qué dice? Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, el Señor Jesucristo se congregaba. Oh, ¿sí o sí? Pues sí, hermanos. El Señor Jesucristo se congregaba. Él cumplió con todos los requisitos expuestos en ese tiempo por la ley para poder tener autoridad y estar enfrente, pasar enfrente y leer la ley y los profetas, los rollos, hermanos. No fue a ver, ¿quién quiere leer aquí? No, hermanos, Él cumplió. ¿Se acuerda cuando Él dijo, bueno, pues el hijo del rey no paga impuestos, ¿verdad? Pero para que no se moleste, me da estos cuates. Ve un pez, abre la boca y saca, creo que fue un estatero, y dáselos, y para los impuestos los tuyos y los míos. Y ahí está, ¿no? Pues no tenía que cumplir, lo cumplió, hermanos. ¿Para qué? Para ejemplo para nosotros, iglesia. Para ejemplo de nosotros. Una vez más, entonces, vino a Nazaret, donde se había creado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué leyó, hermanos? Escuche bien, versículo 18. Empezó a leer esto, pero de una manera diferente, o cuando menos algunos sintieron de una manera diferente. Y leyó así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué siguió diciendo, hermanos? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. O sea, ya se regresó a su lugar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, algunos
Como cuando María, cuando le contestó, ¿acaso no sabéis, el Señor Jesucristo de niño, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre debo de estar? Dice que, ¿por qué nos haces esto? Y él le contestó, dice, pero ella guardaba estas cosas en su corazón, haciendo referencia, algo está aconteciendo aquí. Algo está surgiendo. Y precisamente en esos que estaban viendo a Jesús, los ojos fijos, todos los que estaban ahí en la sinagoga, estaban sus ojos fijos en él, algunos estaban meditando, algo diferente, algo ha llegado, algo va a acontecer, wow, y empezaba a arder en su corazón, pero otros lo estaban viendo con odio. Y entonces él ya sentado, porque acuérdense que dice la escritura, sí, fue y se sentó, y todos fijos, estaban fijos en él, y entonces comenzó a decirles, imagínense sentado y les, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y muchos se regocijaron más, pero otros se enchilaron más. Esa es la realidad, hermanos. ¿Qué es lo que vemos aquí, iglesia? ¿Qué es lo que vemos aquí? Una vez más, Dios, por medio de Jesucristo, dando al hombre su mano extendida, proveyendo ese camino, hermanos, para que nos tomemos de él y haya una reconsideración de la condición de vida y que usted y yo aceptemos su bondad y en esta nueva oportunidad que nos da de vida, hermanos, tomarla y no alejarnos de ahí y no soltar la condición de vida que él nos ha dado, manteniéndonos en obediencia a él. Hermanos, inició predicando el tiempo agradable del Señor, el año agradable del Señor. Y para decir, sí, él fue lo que dijo, este es el tiempo que Dios eligió para traerle salvación a todos. Que no le engañen, porque hay unos andan ahí diciendo que solamente por algunos cuantos. Mentiras. Cristo murió por todos. Y Cristo le da la oportunidad de reconsiderar su vida y de perdonar la vida a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Que nadie le vaya a engañar, aunque sean personas muy reconocidas, hermanos. Él vino a proclamar el año de la gracia del Señor que está disponible. ¿Para quién? Para todos. Iglesia, ¿acaso todavía usted tiene duda que tenemos un Dios perdonador? ¿Acaso todavía tiene duda, hermano? Toda la Biblia, su palabra habla de esa oportunidad que está vigente durante la vida del ser humano hasta que deje de latir su corazón o hasta que Él venga por su iglesia. Esa es la realidad. Sigue vigente esa oportunidad que Dios da. El tiempo de la gracia es hoy. El tiempo de perdón es hoy, hermanos. Y solo es posible ahora en Jesucristo. Ya no hay más ofrenda que entregar, ya no hay más sacrificio que dar, sí, que redime el pecado. Ya no hay ningún autoofrecimiento o actividad humana que en este tiempo pueda hacer el ser humano para lograr el perdón de Dios. No, hermanos, Jesucristo ya lo hizo todo absolutamente. Él lo es todo. Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio, Él fue el lavacro, Él es el agua de vida y fuego purificador. Él es propicio a plenitud. Conozcamos pues que el Señor que usted y yo tenemos, que es en el que creemos y que es el creador del cielo y la tierra y dador de vida, es un Dios perdonador. Primera de Juan 4:7, y este es el último versículo que leo, hermanos. Escuche bien. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ya es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, hermanos. Concluimos, iglesia. Concluimos, hermanos. Aquella persona que se me acercó y me dijo, ¿acaso
oportunidad para aquellos que han afectado una vida. Él era policía. Trabajó en la penitenciaría. Y yo le dije, no hay nada que Dios no perdone. Dios lo perdona todo cuando el ser humano se arrepiente de corazón. Cuando el ser humano pide perdón e invita a Jesucristo a su vida y lo lleva en su corazón siempre, dando testimonio con su forma de conducirse que es una nueva criatura, que aprovechó esa oportunidad que Dios le dio. Y cuando se recibe este beneficio y se es consciente de ello, se da como resultado, hermanos, un alivio, una liberación de cargas emocionales como el rencor, el odio, el coraje, la hostilidad. Hay una condición interna de paz, pero sobre todo se pasa de muerte a vida espiritual en Jesucristo. Iglesia, hermanos, hermanas, conozcamos que Dios tu Hacedor, Dios tu Creador, es un Dios perdonador. Amén. Dios perdona, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a adorar a Dios en gratitud. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu bendición. Te damos gracias, Padre, porque entre más nos acercamos a ti, más perseveramos en el conocimiento de tu perfecta voluntad, Padre. Sabemos que tú eres un Dios, Padre, que ama, que protege, que cuida, que desea lo mejor para sus hijos, pero sobre todo le da la oportunidad de caminar diferente, porque tú perdonas toda maldad, Padre. Gracias, mi Dios, porque hoy podemos estar delante de tu presencia y también aprovechar este momento para pedirte perdón quizás por aquello en lo cual te hemos fallado aún siendo creyentes. No es nuestra naturaleza y nos sentimos incómodos, Padre. Perdónanos, mi Dios, porque te hemos fallado. Perdónanos, Padre, en Jesucristo te lo pedimos, para que seamos restituidos total y absolutamente, Señor. Así como tú lo deseas, en una comunión genuina, verdadera, íntima, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu perdón, por tu misericordia. Te damos gracias por tu paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hoy conocemos que tenemos en Jesucristo y por Jesucristo un Dios perdonador. Te damos la gloria y la alabanza a ti, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Rey. Adoremos a nuestro Padre Celestial. Viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Tus pies me humillé, pero tus pies me humillan.